buenas noches. Un saludo muy fraterno, un saludo cariñoso acá de esta bonita tierra de Esmeraldas. Bienvenida Yulisa, que ya está aquí presente, ya superó su problema de energía. Como decía el Padre Julio, pues vamos a continuar con el estudio bíblico, con esta lectio divina, con este tema riquísimo, muy maravilloso, el estudio de Hechos de los Apóstoles. Hoy nos toca un tema muy interesante, Pentecostés. Un tema sumamente lleno de esa alegría, de esa vitalidad que nos va a dar Dios para animarnos y reanimarnos a continuar con la bonita misión de llevar el Evangelio a todas partes. A veces le pedimos al Padre Lauren que nos ayude con la presentación, por favor. Acá el equipo de Esmeralda, conformado por el Padre Julio, Yulisa Vera, Maricel Herrero, Magda Segura, Elena Franco, Neisser Castro y otros hermanos que también nos ayudan permanentemente en este trabajo. ¿Quieren que yo comparta? Por favor, Padre. Ah, no sabía. Pentecostés, bienvenidos, gracias hermanos por estar aquí presente y a este llamado del estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Continuamos, Padre. Vemos aquí, hermanos, esa alegría del anuncio del Evangelio. Mire cómo nuestro Señor Jesucristo está ahí compartiendo y avivando a esas comunidades. Continúe, Padre, por favor. Estudio orante de Hechos de los Apóstoles. Es el tema 2 que nos invita el centro bíblico y hoy vamos a continuar con el tema Pentecostés. La comunidad es guiada por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios que fluye, el Espíritu de Dios que guía y el Espíritu de Dios que anima. Es el mismo Jesús que se hace presente en su espíritu. Sigamos, Padre. Les invito a que invoquemos al Espíritu Santo. Ese Espíritu que nos anima, ese Espíritu que nos llena, que nos da esa fortaleza y está presente en cada cristiano, en cada hombre y en cada mujer que le dice sí al Señor. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, para bien de las almas y mi propia santificación. Que ese Espíritu del Señor esté con nosotros. Espíritu Santo, dame esa agudeza para entender, esa capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Que el Espíritu del Señor guíe este momento, esta reunión, este estudio orante de la palabra de Dios a través de esta lectio divina. Bienvenidos hermanos y hermanas en la fe y en la caminata, en esta caminata de reencontrarnos con el Señor.
Qué alegría una vez más vernos para celebrar esta nueva edición del mes de la Biblia. En esta ocasión, nuestra lectura divina quiere acercarse y reflexionar sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde encontraremos la palabra del Señor, que es fuente de energía, que anima, que reaviva nuestra evangelización. Es ese hilo conductor que nos lleva, que nos transporta y nos da ese ánimo para decir, aquí estoy, Señor. Pentecostés es un recordatorio de que el Espíritu Santo nos llena de coraje para enfrentar los desafíos y nos da la fuerza para superarlos. En Pentecostés, el Espíritu Santo nos invita a soltar nuestras cargas y preocupaciones, confiando que Él, este Espíritu, nos fortalece y sustentará todo momento de nuestra vida. En esta reunión nos vamos a acercar un poquito a vivir esa acción del Espíritu Santo sobre la comunidad cristiana, que vino para avivarla, alentarla y colmarla de ese carácter que tiene la iglesia, que es misionera por excelencia, y que hoy sigue impulsando a cada una de nuestras comunidades, a cada uno de nuestros equipos, fortaleciéndolos día a día en seguir la construcción del reino de Dios. Y nos hacemos una pregunta: ¿cómo se refleja el Pentecostés en nuestras vidas, hermano? Una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Cómo se refleja el Pentecostés en nuestras vidas? El día de Pentecostés representa la única manera legítima de cambiar nuestras vidas. Necesitamos el poder del Espíritu de Dios obrando dentro de nosotros para que nos transforme en esas personas, en esos cristianos que Dios quiere que seamos. Esos cristianos transformadores, esos cristianos llenos de vida y de entusiasmo. Y en este relato de Pentecostés, los Hechos de los Apóstoles nos muestran dos ámbitos de la acción del Espíritu Santo en nuestra iglesia, en nosotros y en la misión, con dos características bien definidas: la fuerza y la amabilidad. La acción del Espíritu en nosotros es fuerte, como lo simbolizan los signos del viento y el fuego, que a menudo en la Biblia se lo relacionan con el poder de Dios. Al preparar este tema, conversábamos un poco con el equipo y el Padre Julio nos dio unas pinceladas sobre la similitud de Pentecostés que tiene que ver con la Torre de Babel. Bueno, a mí me quedó un poquito de una inquietud, ¿no? Bueno, y cómo estas comparaciones así, ¿no? Entonces, por mucho tiempo no lograba ver la importancia de la historia de la Torre de Babel, que la vemos en el Génesis, dentro del panorama bíblico, ¿no? Pero al verlo a la luz de la misión de Dios y al compararlo con lo que sucedió en Jerusalén el día de Pentecostés, mi óptica original fue cambiando, ¿no? Y me hice una pregunta: ¿cuáles son las similitudes y contrastes entre estos dos acontecimientos? Una similitud en que las dos historias encontramos a una multitud de personas en una gran ciudad. Desde allí las similitudes cesan y los contrastes empiezan. Por ejemplo, en Babel todos hablan el mismo idioma y Dios confunde su lengua para que ninguno entienda el mensaje del otro. ¿Pero por qué? Porque esto era un pensamiento del hombre. El hombre de ese tiempo quería tener poder, quería ser protagonista. En cambio, en Jerusalén hay gente de todas partes que hablan idiomas distintos. Y Dios hace que todos entiendan a los apóstoles como si hablaran todos en un solo idioma, ¿no? Qué interesante esto, ¿no? Un evento resulta en confusión y caos, Babel. En cambio, el otro en claridad y paz. Pentecostés
es la revocación de Babel. Entonces vamos a ir haciendo el estudio de Pentecostés y le invito a la hermana Yulisa que nos va a ayudar en la lectura en el primer momento, para ir escudriñando y luego ir saboreando todo este bonito tema de Hechos de los Apóstoles 2, 1:41, el hecho de Pentecostés. Yulisa, por favor, si nos ayudas. ¿Puedes abrir el micrófono, Yulisa? Ahí está. Ya, gracias. Gracias, Catita. Buenas noches con todos, hermanos. Bienvenidos. Bien, vamos a iniciar nuestra lectura en esta noche en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 2, versículos del 1 al 41. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Había en Jerusalén hombres piadosos que allí residían, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor al oírlos hablar cada uno en su propia lengua. La siguiente, por favor. Estupefactos y admirados decían: ¿es que no son galileos todos estos que están hablando? Pues, ¿cómo cada uno de nosotros los oímos en nuestra propia lengua nativa? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia fronteriza con Cirene, forasteros romanos, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Todos los oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Todos estaban estupefactos y perplejos, y se decían unos a otros: ¿qué significa esto? Otros decían riéndose: están llenos de mosto. Siguiente, por favor. Invitamos a Marisela que continúe con la lectura. Muy bien, buenas noches, Padre Lauren, buenas noches, Katy, buenas noches a todos los hermanos. Continuando con esta lectura. Entonces Pedro, presentándose con los 11, levantó su voz y les dijo: judíos y habitantes de todo Jerusalén, que les quede esto claro y presten atención a mis palabras. No están estos borrachos, como suponen, pues es la hora tercia del día, sino que es lo que dijo el profeta. Sucederá en los últimos días, dice Dios. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán sus hijos e hijas.
tus jóvenes verán visiones y tus ancianos soñarán sueños. Y yo sobre mis siervos derramaré mi espíritu. Haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que llegue el día grande del Señor. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Israel, escuche estas palabras. A Jesús el Nazareno, hombre acreditado por Dios entre ustedes, con milagros y prodigios, señales que Dios hizo por su medio entre ustedes. Como saben, a este que fue entregado según designios y previo conocimiento de Dios, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz por mano de los impíos. A este Dios le resucitó liberándolo los dolores del Hades, pues no era posible que quedase bajo su dominio, porque dice de él David: veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que está a mi derecha, para que no vacile. Por eso se ha alegrado mi corazón y se ha alborozado mi lengua, y hasta mi carne reposará la esperanza de que no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. No me has hecho permitirme que les diga con toda libertad cómo el patriarca David murió y fue sepultado, y su tumba permanece entre nosotros hasta el presente. Pero como él era profeta y sabía que Dios le había asegurado con juramento que se sentaría en su trono un descendiente de su sangre, vio a lo lejos y habló de la corrupción de Cristo, resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne experimentó la corrupción. A este Jesús Dios le resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y ha derramado lo que ustedes ven y oyen. Pues David no subió a los cielos y sin embargo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha construido Señor y Cristo a este Jesús, a quien ustedes han crucificado. Al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles:
¿Qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó, conviértanse y que cada uno se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, pues la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. Con otras muchas palabras les conjuraba y les exhortaba, sálvense de esta generación perversa. Los que acogieron su palabra fueron bautizados. Aquel día se les unieron unas 3,000 almas. Palabra del Señor. Bueno, hermanos, después de habernos enriquecido con esta palabra, con este Pentecostés, les invito de que unos 2, 3 hermanos ahí guiados por la hermana Katy, que nos ayuden con esta pregunta. ¿Qué es para mí? ¿Qué significado tiene para mí el hecho de Pentecostés? Sobre todo hoy. ¿A qué me invita? Así que ánimos, hermanos. A ver si hermana Catita nos ayuda un poquito en este paso. Claro que sí. Gracias. Por favor, entonces vamos a ayudarnos, vamos a escucharnos y la manera como solemos hacerla acá, saben que es alzar la manito. Todo el equipo bíblico de Esmeraldas, Padre Lauren y yo estamos observando las manitos levantadas. También tienen la opción de poner por escrito y nuestros amigos que nos acompañan desde el Facebook también. Y los que saben de tecnología, en el botón de reacciones, levantar la mano. Así que vamos a contestar esta pregunta. ¿Qué es para cada uno de nosotros Pentecostés? Vamos a participar, por favor, no seamos tímidos, no pasa nada, lo que para nosotros sea el Pentecostés. Martita de Loja, te abro el micrófono, por favor, tú dale a aceptar ahí. Ya, festividad. Pentecostés es una festividad, o sea, la venida del Espíritu Santo que celebra la iglesia, el día domingo 40º día que sigue al de la Pascua de Resurrección. Muy bien, Martita, qué bueno, buena catequista, ¿no? Gracias, Martita, Dios te pague por compartir. ¿Quién más? ¿Quién más se anima? Maritza, listo, Maritza, por favor. Ahí acepta mi invitación y te escuchamos. ¿Se fue Maritza? Ahí, Maritza, por favor. Listo, hasta que Maritza... Ya abrí el audio. Buenas noches, Dios les bendiga. Bueno, para mí, para Maritza, es la alegría de recibir la fuerza, la protección, la guía de la acción del Espíritu Santo con sus dones y sus frutos. Muy bien, Maritza. Muchas Gracias por participar. Voy a leer un poquito lo que nos dicen en el chat y enseguida con las dos participaciones de las dos compañeras que tenemos ahí, creo que podemos terminar y dar el paso a la siguiente actividad que nos tiene el equipo bíblico de Esmeraldas. Agustín Guzmán nos dice la esperanza y garantía. Carlos Quesada, Pentecostés es una celebración cristiana que conmemora el día en que el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles de Jesús, dándoles la capacidad de predicar su mensaje a todo el mundo.
Edwin, es la venida del Espíritu Santo sobre la faz de la tierra después de 50 días de la muerte de Jesús. Julia, es el momento en que los apóstoles de Jesús recibieron los dones del Espíritu Santo después del ascenso del Señor. Vamos a escucharle a Daira, por favor. Ahí acéptame. Daira. Martita, hasta que Daira abra el micrófono. Ok. Martita, te escuchamos. Para mí, personalmente, primero quiero hacer mención de la oración del Espíritu Santo, me pareció maravillosa. ¿Y qué es el Pentecostés para mí? Personalmente, mi opinión, la opinión de Marta, es el regalo más hermoso y grandioso que nuestro Señor nos ha concedido, que es el Espíritu Santo. Invocarlo, llenarnos de Él para poder tener fortaleza, para saber qué decir, qué no decir. Y es para mí algo sublime, porque cada vez que yo rezo o me pongo en oración, en contemplación, le pido al Señor que me bañe con su Espíritu Santo. Gracias, Martita. Qué capacidad. Bueno, agradecemos la participación de los demás compañeros y compañeras, pero creo que el tiempito está corto, ¿verdad? O si Gracias, ustedes... Catita. Muy interesante revivir y reanimarnos con el hecho de Pentecostés. Y recordar que Pentecostés es todos los días y que todos los días Dios espera una respuesta de nosotros y que nos llenemos de valentía, de fortaleza e ir a evangelizar. Gracias, Padre Lauren. Ayúdenos con la siguiente. Bueno, ahora en este paso nos va a ayudar la hermana Yulisa. Pistas para coger el texto. Para continuar con este estudio orante en este tema de Hechos de los Apóstoles. Lista, Yulisa. Le voy a pedir a Padre Lauren, por favor, si le puede poner de coanfitrión a Yulisa. Muchas gracias, Catita. Bien, ahora vamos a ver las pistas que tenemos en este texto tan rico, ¿sí?, que hemos leído en esta noche. Ya Bien. contesté. ¿Qué símbolos encontramos en este texto? ¿Y cuál es el mensaje que proclama Pedro y qué actitudes provoca en las demás personas que lo rodean? Bien, como sabemos en el texto del Espíritu Santo que va sobre los apóstoles, tenemos unos símbolos. Por ejemplo, tenemos la casa, que simboliza un ambiente familiar, ¿sí? Un nuevo pueblo de Dios. La nueva casa ahora es la iglesia, donde el pueblo de Dios se reúne para escuchar su palabra, su mensaje. También tenemos, la siguiente por favor, tenemos el viento. ¿Qué significa el viento? Significa que Dios se mueve por todos lados, llevando esa semilla que es su palabra. Se mueve de un lugar a otro para que esta semilla germine y dé muchos frutos. También tenemos el fuego. Siguiente, padre, siga. El fuego, que significa que Dios enciende, calienta nuestro corazón, nos purifica, nos ilumina hacia esa misión que Él desea que sigamos. Esa misión de ir y evangelizar a todas las personas, darlo a conocer a Él. Las lenguas de fuego simbolizan esa misión que tiene toda la iglesia, que es el de anunciar la buena noticia o el evangelio de Dios a todos los pueblos, pese a la diversidad de idiomas y cultura que existe. Porque
todos nos entendemos y hablamos el mismo idioma que es el amor. Bien, para agregar unos asuntos más, así vimos en la primera parte de la lectura, que con intención especial el equipo ha puesto unas palabras, ¿no? Todos reunidos, Jerusalén, venidos de todas las naciones, que también habla sobre el mensaje que el autor quiere transmitirnos. Por ejemplo, la palabra todos reunidos es muy importante, ya ese término en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que anticipa ya el camino de la iglesia sinodal, ya un tema que se está hablando ahora en la iglesia. Y encontramos también Jerusalén como ciudad santa. En la obra lucana, a saber, 2 volúmenes, nosotros sabemos que tiene el Evangelio de Lucas, ya inicia con la mención de Jerusalén. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles también arranca con la mención de este lugar, ¿no? Entonces, es una ciudad muy importante en todas las obras lucanas. Entonces, nosotros vemos en este espacio no solamente lugar geográfico, sino también lugar teológico, porque desde Jerusalén, incluso como el libro de los Hechos Apóstoles también señala, que comenzó todo ya desde Jerusalén. Entonces, la importancia de esta ciudad para, para la obra, ¿no? Para el Evangelio de Lucas, como también para el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, también la idea de comunión nos encontramos a través del uso de las siguientes expresiones: venidos de todas las naciones. Sabemos que la idea de una salvación abierta, no solamente para un pueblo especial, un pueblo elegido, sino para todas las naciones, para todos los pueblos, razas, y en una congregación. Por eso tenemos también la palabra que ilumina, ¿no? Congregar, juntarse para asistir a la iglesia, escuchar la palabra de Dios. Y como lo que es el tema de esta noche, hablar sobre la comunidad inspirada por Espíritu Santo. Por lo tanto, el efecto positivo de Pentecostés tiene que ver con la construcción de la comunidad, la unidad en ella, la solidaridad, el mismo sentir, algo que más adelante en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, se manifiesta de una manera más clara, ¿no? De cómo vivió la comunidad cristiana, esa comunidad primera, ¿no? La primitiva iglesia, ya, de una comunión, de una unidad, de una sinodalidad también dentro de ella. Así que todas esas expresiones en capítulo 2 del Evangelio, perdón, del libro de los Hechos Apóstoles, representan un proyecto teológico y literario muy, muy fuerte que pretende dar el autor a nosotros como lector. Ante la confusión, explica desde las escrituras Pedro, pues oímos que Pedro alzó la voz y dijo que ellos no estaban borrachos, porque sabíamos que era la hora de las 9 de la mañana.
¿sí? Y recurre a las escrituras para interpretar este Pentecostés que están viviendo, fruto de la resurrección de Jesús. Y al final concluye con unas palabras del profeta Joel. Derramaré mi espíritu sobre todas las personas. No debemos asombrarnos que ahora la gente se asombre cuando nos oye hablar acerca de Jesús. Porque cuando en esos tiempos oían hablar a Jesús, también se asombraban, porque no sabían de dónde le venía tanta sabiduría a él, porque decían que era hijo del carpintero. ¿Y de dónde le viene a él tanta sabiduría? Pues no es de asombrarnos también que lo mismo digan de nosotros, que cómo es que nosotros hablamos tanto de Dios y de dónde nos viene tanta sabiduría. Entonces, pero es por obra del Espíritu Santo. Nosotros siempre nos dejamos guiar e iluminar por Él. Claro que sí, Jesús, es cierto. Claro que sí, es cierto. O sea, desde el día de Pentecostés, ya este primer fruto fue la primera predicación. Ya lo que nosotros hemos leído en el mismo texto, cómo se convirtió en una persona valiente Pedro a representar la comunidad al anunciar. Entonces nosotros tenemos en ese texto la primera predicación de la iglesia después de Pentecostés, o sea, a través de Pedro, o sea, en la boca de Pedro, el autor agregó la predicación primitiva de la iglesia, que cuyo núcleo es explicar la centralidad de Jesús en toda la historia humana, toda la historia de salvación. Y de allí viene la predicación para la conversión. Entonces podemos ver después del acontecimiento en Jerusalén, que tiene que ver con la llegada o la venida del Espíritu Santo, eso primer fruto es la predicación. Entonces, la prédica, eso tiene que ver con el Espíritu Santo. Una comunidad ya representada por Pedro ya se convirtió en una comunidad evangelizadora. Entonces, aquí vemos cómo el manejo que tomó el autor para contar la historia de la iglesia primitiva, ya inspirada por el Espíritu Santo para poder anunciar a Jesús. Entonces, eso, no hay que ver que es un Pedro simplemente, sino el autor que intentaba de poner en la boca de Pedro este primer anuncio de la iglesia primitiva, que atrae, que lleva a una conversión, ¿no? al escuchar las personas a Pedro, les llegó al corazón. Y entonces todas las personas preguntaron, ¿qué debemos hacer también nosotros para convertirnos? Entonces, ¿qué les dijo Pedro? Bautícese para que reciban a Dios en su corazón y se puedan convertir. Asimismo, nosotros somos esa parte de llevar esa palabra, como Pedro lo hizo en ese momento, a las personas para que ellos también sientan en su corazón ese fuego que manda el Espíritu Santo para que los toque y también se quieran convertir. Y nosotros somos los corresponsables de esa conversión porque llevamos la palabra del Señor. Y con nuestras acciones también podemos atraer a las personas para que se conviertan y quieran formar parte de este reino de Dios.
Bien, Bueno, todas Padre esas, Julio ahora nos va a escuchar sí, ahora. todas esas explicaciones pretenden centrarnos en el tema ya Pentecostés. O sea, desde Pentecostés ya fue construyendo la comunidad. Y esa es la comunidad iluminada y guiada por el Espíritu Santo. Y es importante también ver que Pentecostés tiene que ver con la nueva creación. Esos símbolos que hemos mencionado eh, tienen relación muy adecuada, muy fuerte con el momento de la creación. Por ejemplo, en el libro de Génesis, cuando Dios creó el universo y todo esto, lo que nosotros sabemos del primer capítulo del libro de Génesis, hay signos que se repiten. O sea, el autor de Hechos de los Apóstoles a contar el acontecimiento de la venida del Espíritu Santo, se hace también referencia a lo que fue la creación del universo. Entonces nosotros vamos a ver aquí la nueva comunidad, ¿ya? La nueva comunidad como continuidad de lo que fue la obra creadora de Dios. Aquí encontramos con el mismo Dios que sigue creando y recreando, ¿no? Ya para proponer a la sociedad, al mundo, una comunidad nueva. Yo creo que el libro de los Hechos de los Apóstoles también lleva un proyecto teológico de mostrar que ese Dios, que también fue el Dios creador, ahora está creando, recreando la comunidad nueva, la comunidad de los seguidores de Cristo, la comunidad de solidaridad, la comunidad de unidad, la comunidad de compartir, la comunidad del mismo sentir. Entonces, bien que nos haya dado este tema para profundizar también, ¿no? Y también preguntarnos cómo es nuestra comunidad, cómo es nuestra familia, cómo es nuestras relaciones entre todos, para ver que realmente nosotros hemos sido también iluminados, inspirados por el Espíritu Santo. O sea, ¿qué tipo de comunidad estamos construyendo? ¿Qué tipo de familia estamos construyendo? Para así poder seguir las pistas que nos han dado este relato tan hermoso el de Pentecostés. Bien, ahora escucharemos a nuestra hermana Marisela. Y bien, continuando con este maravilloso tema de Pentecostés, pues vamos ahorita a ver un poquito las claves para comprender estos hechos. La disposición para recibir al Espíritu Santo. Una iglesia siempre libre y recordar que somos templo de este Espíritu Santo. Entonces, en la disposición se nos dice que como los discípulos estaban reunidos espiritualmente, ¿sí? Con un mismo corazón e intención, pues también nosotros tenemos que estar así en esa comunión, reunirnos, congregarnos, como decía el Padre ahorita, como familia, como comunidad de creyentes, de hermanos, y disponer nuestro corazón con esas intenciones buenas, ¿sí? Llenas de verdad de todo lo que recibimos de este Dios, unidos con esa misma meta, con ese mismo ideal, con ese mismo deseo, que es unirnos con este Dios, que tengamos una comunión afectiva y efectiva, que seamos hombres y mujeres de oración, que la oración sea siempre ese alimento que nos fortalezca, que nos ayude a ponernos siempre en la presencia de Dios y pedirle que Él camine con nosotros, que Él no nos deje solo, que nos llenemos de su Espíritu Santo.
y en el trabajo, en la mesa, ¿sí? Que celebremos la Eucaristía que es ese alimento espiritual, no solamente el compartir el pan y el vino, sino ese alimento que nos educa, que nos fortalece, que nos enseña y que nos hace ser partícipes de este cuerpo y sangre de Cristo, porque Él está en torno, el Señor está en torno y nosotros estamos en torno a Él. Entonces, la disposición tiene que ser un corazón abierto para amar, para recibir y para darnos a los demás. Una iglesia libre. El Señor nos ha creado en libertad, libre. No permite ni ha permitido que seamos esclavos. Nosotros, por nuestras debilidades, a veces nos volvemos esclavos de lo que se nos presenta y a este Dios lo hacemos a un lado, ¿sí? Y luego decimos, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿O por qué sucede esto? Es porque ponemos otros dioses al frente y este Dios verdadero, este Dios que nos llena de su espíritu, lo tenemos a un lado. Entonces, Dios nos quiere libres, como esta iglesia que es libre para acogernos a todos, como hijos, como hermanos, como fieles creyentes, ¿sí? El fuego son símbolos de Dios, capaz de guiarnos y purificarnos. Dejémonos llenar de este fuego, quemar de este fuego, que es este Espíritu de Dios en nuestras vidas, y dejémonos guiar siempre por esas sendas seguras, por esas sendas del bien. Cada uno se sienta plenamente invadido por el Espíritu, por este Espíritu de Dios. Templo. Somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere llenar por completo el lugar en el que habita. Si dejamos que el Espíritu habite en nosotros, no habrá vacío en nuestro interior. Una casa donde se vive la Eucaristía, el lavatorio de los pies, el perdón de los pecados, esa casa es el mundo entero. La Eucaristía, celebrarla y vivirla. Jesús nos dio este ejemplo del lavatorio de los pies para enseñarnos a ser humildes, sencillos, pero al mismo tiempo para hacernos entender que hemos venido a este mundo a servir y no a ser servidos, a dar lo mejor de cada uno de nosotros, dar lo mejor que tenemos en nuestro ser, y de esa manera podamos nosotros convivir con los demás hermanos como el Señor quiere que vivamos. Y este Dios es un Padre de amor, de bondad y de misericordia que nos perdona todos nuestros pecados, ¿sí? Y nos hace gozar de la plenitud de su mundo, de su tierra, de este paraíso maravilloso. El mundo es el templo del Espíritu Santo y Él revela la catolicidad cristiana en cada uno de nosotros. Bien, antes de la meditación, Marta Almada quería compartir algo, por favor. Padre, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bien. Maravillosa la exposición, pero me he detenido en la parte del texto donde dice que Pedro habla y dice conviértanse, bautícese, tienen que bautizarse. Ahora,
invadidos de Espíritu Santo, todos, en oración, en contemplación. ¿Cómo llegar a la persona? ¿Cómo llegar con nuestras palabras al corazón de las personas? Y yo me hice esta pregunta: empatía, congruencia, aceptación positiva incondicional. Porque si yo no tengo eso implantado, me sería muy difícil llegar al corazón de las personas, porque no sabría ni cómo decir las cosas, entonces no llegaría al corazón de las personas. Esa es mi opinión, padre. Claro, muchísimas gracias, Marta. Y desde la casa, ya como es la casa es un espacio muy fundamental para que se pueda celebrar la fe, la vida, y también es nuestro encuentro con ese espíritu que ilumina, que inspira, ¿no? Entonces, muy importante, como lo que usted bien ha dicho, la aceptación a las personas también con sus condiciones, con su forma de pensar. Por eso, el fruto de ese encuentro con el Espíritu Santo es no simplemente la multiplicación de las lenguas, como a veces nos ha enseñado, ya que los apóstoles, al recibir el Espíritu Santo, como que pudieran hablar en diferentes lenguas, pero el texto no dice eso, sino eh, lo que ellos anunciaron, proclamaron, hablaron, ya fue entendido por las personas ya de diferentes naciones, de diferentes lenguas. Entonces aquí hay la idea de la aceptación. Entonces yo creo que es muy importante aceptar también en, en nuestra cultura, en nuestra comunidad, la diversidad. El texto también nos propone, ¿no?, la idea de aceptar lo rico de convivir en diversidad, en diferentes formas de expresar, de pensar, incluso de tener esa relación con Dios. Ya es importante también nosotros para poder así hacer testimonio, porque aquí nosotros no estamos imponiendo nuestra creencia, nuestra fe, sino más bien compartir. Y también en este compartir hay que saber escuchar, hay que saber recibir y respetar la diversidad, la diferencia de pensamiento, de forma de expresar la fe, ¿no? Sí. O sea, al fin y al cabo, lo más importante es el ejemplo, ¿no? Anunciamos para que otras personas lleguen a la conversión, no simplemente de una manera verbal, sino también de testimonio. Yo creo que, como lo que ya señalé, que ese proyecto del libro de los Hechos de los Apóstoles ya continúa con el siguiente relato, ya que es cómo fue la vida de los primeros cristianos. Ya en eso, ¿no? El compartir, la capacidad de recibir y de respetar también a otras personas, ¿no? De diferentes pensamientos, de diferentes lenguas, razas, naciones, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias por su pregunta y aportación, ¿no? Lo que he encontrado en eso. Gracias. Bien, ahora vamos a hacer una pequeña meditación, sintiéndonos todos, cada uno de nosotros, dentro de nuestros corazones, ese fuego que inflama, ese fuego que envía el Espíritu Santo, que nos abraza. Démosle gracias porque Él nos calienta, nos anima a seguir comprometiéndonos con esta misión de llevar la palabra de Dios, el mensaje de amor, el mensaje que Dios quiere que nosotros demos a todo el mundo. Ese mensaje de hermandad,
de solidaridad para todos, porque Dios nos ama a cada uno de nosotros como somos, seamos como seamos, diferentes, pero Él nos ama. Y ahora vamos todos juntos a cantar esta bella canción. Mari. Marisela. ¿Qué canción? Ilumínanos, Señor, con tu espíritu. Ya. Aquí va. Ilumíname, Señor, con tu espíritu. Ilumínanos, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjanos sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Llénanos, Señor, con tu espíritu. Llénanos, Señor, con tu espíritu y déjanos sentir el fuego de tu amor aquí en nuestro corazón. Y déjanos sentir el fuego de tu amor aquí en nuestro corazón. Ay, no, ay, no. Gracias, Marisela. Bien, como dice la canción, Señor, déjanos sentir ese fuego para que nos ilumines, para que nos guíes, para que nos animes a seguir comprometidos en esta misión que tú quieres que tengamos, Señor, en esta misión que tú nos has encomendado, llevando esta palabra, esta buena noticia a todo aquel que la necesite y no la conozca. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a hacer esta pequeña oración al Espíritu Santo. Vamos a hacerla desde adentro de nuestro corazón, sintiendo lo que estamos diciendo. Vamos a decir, respira en mí, Espíritu Santo, que todos mis pensamientos sean santos. Muévete en mí, Muévete en mí, Espíritu Espíritu Santo, Santo, para que para también que mi también mi trabajo trabajo sea sea santo. santo. Sea santo. Atrae Atrae Trae mi mi corazón, corazón, Espíritu Espíritu Santo, 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 para para que que para ame que solo lo ame que es solo todo lo que lo es que es santo. santo. fortalece Fortaléceme, Fortaléceme, Espíritu Santo, Espíritu Santo, para para que que para que pueda pueda defender defender todo todo lo 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 que que es que es es santo. 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 Protégeme, 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 Espíritu Espíritu Santo, Santo, para que yo para para que sea que yo sea yo sea siempre 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 santo. 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 Amén. 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 Siguiente, por favor. Bien, ahora tenemos la contemplación que el Padre Julio nos va a ayudar. Bueno, en este espacio de contemplación, a la luz del texto que estamos leyendo, estudiando, compartiendo, vamos a mirar que lo que propone, que es una comunidad nueva, una comunidad no de sueño, ya simplemente, sino una comunidad posible. Es una comunidad que realmente guiada por el Espíritu Santo.
una comunidad donde las prácticas de unidad, del respeto, de amor, sea bandera de ella. Una comunidad ejemplar como comunidad de los primeros cristianos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Una comunidad del mismo sentir, no simplemente de sueño del autor, sino también es comunidad que podemos realizar y debe realizarse en cada uno de nosotros. Y en mi experiencia personal, en el año 2026, cuando hubo el terremoto en Ecuador, esa solidaridad comunitaria ya que surgió casi de la nada, pero de ese mismo sentir entre pueblo sufrido, pero se levantó. Un pueblo que desde la fe aprendió que la solidaridad es la que hace que es una vida, la vida valga la pena. Y en esa contemplación vamos a ver también lo que San José Frena de Metz, el misionero del Verbo Divino, primer misionero del Verbo Divino, decía una vez, el lenguaje que todos entienden es el amor. Esa es lo que nosotros tenemos que llevar y entender de mejor manera cómo amar, cómo respetar también la diversidad. A lo mejor en nuestra vida no somos capaces de respetar a otras personas. Como señaló también Neisser al inicio de este encuentro formativo orante, a que en el libro de Génesis capítulo 11, los versículos 1 a 9, encontramos uno de los episodios más famosos de la Biblia, el relato de la Torre de Babel. Ese texto a veces ha sido leído, interpretado y traducido de una manera no tan adecuada. Por ejemplo, en el versículo 1 que dice, toda la tierra tenía una sola lengua y las mismas palabras. Es una traducción muy común, habitual, popular y también tradicional. A lo mejor tenemos que ver también que este texto de ninguna manera nos habla o nos presenta de un Dios que frustró e impidió a los hombres llevar a cabo su proyecto. A veces nosotros pensamos que la diversidad de lenguas fue el castigo de Dios. O sea, esa soberbia de Dios, del hombre, fue castigada por Dios. Entonces leemos ese texto del relato de Torre de Babel como un castigo de Dios. O sea, ¿por qué existen muchos idiomas, muchas lenguas, muchas expresiones? Porque Dios castigó. Pero ese texto lo debemos leer de mejor manera, porque aquí Dios no estaba de acuerdo con el proyecto de tener una sola palabra, de una sola boca. A veces nosotros pensamos que la diversidad no es el proyecto de Dios. Más bien, Dios quiere la diversidad, Dios respeta, Dios quiere que haya más formas de acercarse a Él. La diversidad a veces nosotros pensamos como un efecto negativo de la soberbia humana, pero la traducción que propone es un solo labio, por ejemplo, porque en el tiempo, en antigüedad, había una tendencia de controlar a otras personas por un gran imperio que sometió a la voluntad de otros pueblos en un solo soberano. Entonces ese texto de ninguna manera nos habla sobre el castigo de Dios. Más bien, Dios está muy de acuerdo que haya muchas maneras de expresar, de hablar, de comunicarse entre
seres humanos. En este momento de contemplación también recordamos ya que la idea que propone el libro de los Hechos de los Apóstoles es que bueno que haya muchas formas de pensar, de compartir, de, de relacionarse con Dios. Esa es la idea que mantiene la Iglesia también a la hora de hablar sobre la sinodalidad, de caminar juntos, de ser una iglesia unida, misionera, pero también con el espíritu de la sinodalidad. Así que, ¿qué podemos nosotros comprometer de manera concreta? Yo creo que en este espacio tan breve, hablar sobre el respeto hacia los demás, respeto hacia la diversidad, porque nosotros somos muchos rostros, pero un solo corazón, como fue el lema de la congregación del Verbo Divino. Así que el lenguaje que todos entienden es el amor. Desde el amor, nosotros sí podemos construir la comunidad, esa comunidad de sueño, pero también posible. Una comunidad que empezó desde hace tiempo, desde hace siglos en Jerusalén, ya como un proyecto de Dios, un proyecto para que hayan más personas ya que puedan llegar a ese Dios. Así que fieles a esa idea, ese objetivo de Lucas como autor, yo creo que es momento para que cada uno de nosotros vayan a descubrir en esos relatos y a la belleza de ese Dios que quiere que su salvación sea para todos, ya que todo el mundo pueda expresarse y llegar a Dios desde su manera. O sea, el peligro que hay en nuestra vida, en nuestra iglesia, es encerrarse, es pensar que somos mejores, que somos los buenos y otros no entran. Y esa es la dificultad que tenemos que seguir enfrentando y confiando que ese fuego del Espíritu Santo y ese momento de no solamente multiplicación de las lenguas, sino también la multiplicación de entendimiento del mensaje de la palabra de Dios nos ayude también para poder realizar la nueva creación en nuestra comunidad, en nuestro pueblo, en nuestras relaciones también. Siguiente, por favor. Bueno, esta parte de aplicación pastoral no es espacio cerrado, más bien abierto porque se requiere nuestra creatividad de aplicar, de poner en nuestra vida, en nuestro trabajo pastoral, en nuestras celebraciones también lo leído, lo estudiado, ¿no? Yo creo que nosotros no pretendemos encerrar en esto nomás, eso es lo que ustedes tendrían que llevar a su vida, más bien queremos abrir esto para que cada uno pueda acoger y poner en aplicación pastoral o personal incluso, ¿sí? Pero lo esencial es saber que la comunidad guiada e inspirada por el Espíritu Santo es una comunidad real, ya es una comunidad ejemplar, que una comunidad que es posible, ¿ya? No es una comunidad solamente en sueños, sino también nosotros podemos o debemos construir y hacerlo en nuestra vida de cada día, ¿no? Hoy estamos llamados más que nunca a anunciar a Jesucristo con nuestra pasión, con ese amor que sentimos en servirle a Él, buscando los medios que sean necesarios y lícitos para llegar a las demás personas, aquellas personas que no pueden acercarse, aquellas personas que no lo conocen, que no han oído hablar acerca de Él. Eso es nuestro compromiso hoy en día más que nunca, porque el mundo nos necesita.
en un mundo herido nos necesita. Para acabar, quisiera resaltar también lo que escribió nuestro hermano desde Machala, Carlos Quesada, ya que decía así: Pentecostés debería ser un momento, ya puso allí tres, pero quería solamente puntualizar en el tema de celebrar la unidad y la diversidad. Entonces, el Pentecostés es un momento, un paso muy importante en la historia de la iglesia, ya, de cómo vivir en la unidad, respetando también la diversidad. Entonces, esto me parece muy interesante, la aportación de Carlos desde Machala, ¿no? ¿Ya? De celebrar la unidad y también la diversidad. Yo creo que es una aplicación pastoral que podría ser también la nuestra, ¿no? No sé qué es.